Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa de Libro de Cielo y como siempre los saludamos muy cordialmente el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos, buenas noches. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Elvi Carrión. Y bueno, vamos a empezar el programa con la lectura 2030 de noviembre 27, 1926. Quien cumple una misión puede decirse madre y para decirse hija la debe engendrar en ella. Las otras santidades son luz, y la santidad del querer divino es sol. Como el fundamento de esta santidad es la humanidad de nuestro Señor. Estaba toda abandonada en los brazos de la adorable voluntad, y pedía a mi dulce Jesús que usara un acto de su potencia para hacer que el supremo querer invistiera a las generaciones humanas, y atándolas así, formara a sus primeros hijos tan deseados por él. Y mi sumo bien moviéndose en mi interior, me ha dicho: Hija mía, se dice madre, se dice padre, cuando una persona tiene una misión especial, y quien quiera que tiene origen de esta misión cumplida, se puede llamar hija de esta madre. Verdadera madre significa llevar en su seno su parto, formarlo con su misma sangre, sostener penas, sacrificios, y si es necesario exponer la propia vida para dar vida al parto de sus propias entrañas, así que cuando este parto es madurado en el propio seno y sacado a la luz, entonces con justicia, con derecho y con razón se le llama hijo al parto, y madre a aquella que lo ha generado. Esto es interesante porque Luisa tiene la misión de establecer el reino de la divina voluntad aquí en la tierra. Y nosotros, o sea, prácticamente somos el producto de todo eso. Por lo tanto, Luisa es madre y nosotros seríamos hijos. Y Jesús nos lo corrobora, o sea, diciéndole que ella es madre de todos los hijos de la divina voluntad, porque ella es la que forma este reino. Así que bueno, esta es una razón para entender que Luisa es nuestra verdadera madre desde el punto de vista espiritual, Sí. o sea, que es en la divina voluntad. Y ahora, si a alguien Dios le encarga alguna misión, ya sabemos que podemos llamarnos o madres o padres, y que todos los que vengan por efecto de esa misión serán hijos de nosotros. Y yo recuerdo que Jesús le dice a Luisa que su descendencia será muy grande, ¿no? O sea, todos los hijos de la divina voluntad. Y aparte, algo que es importantísimo, cada acto hecho en la divina voluntad es una vida divina. Y esa vida divina le pertenece a la criatura que está haciendo el acto. O sea, no es una vida divina que quede separada de ella o de él, sino es una vida divina que se multiplica en el acto, pero es una vida divina que aunque Dios se la lleva con él, pero la tiene en reserva para cuando esa alma llegue al cielo, ahora se la dan, que ese es el caso de Adán. O sea, Adán tuvo n número de vidas divinas en sus actos que hizo, y eso le valió ser el santo más santo, o sea, más que cualquier santo de los conocidos, hasta antes de Luisa, ¿no? Así que también nuestra misión es ser como generadores de esta innumerable prole de vidas divinas. Es interesantísimo. Como ya desde el Evangelio que decía Jesús, ¿no? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Aquí serán madres y padres de la, pues no sabría cómo decirlo, de los actos, de la vida divina que se forma en cada acto de criatura. ¿Cuántos actos hayamos hecho? ¿Cuántas vidas divinas tenemos como posesión nuestra? Por eso Jesús dice que cuando la Virgen llegó al cielo, llevaba tantas vidas divinas de ella, o sea, que le pertenecían, que no cupieron
en el cielo y se desparramaron por toda la creación. O sea que lo que nosotros estamos viendo en la creación, en un árbol, en un animal, en un planeta, en el sol, en el agua, en todo, parte es lo que Dios ha puesto en ese objeto, o sea, del amor, del oficio y sobre todo el valor de ese acto, ¿sí? Para nosotros, pero también las vidas divinas de la Virgen, que le pertenecían a la Virgen, que se desparramaron por toda la creación. Interesante, ¿no? Muy interesante. Por eso, para ser madre es necesario que formen primero a los hijos en el interior, que se generen con la propia sangre. Todos los miembros y los actos de estos hijos deben ser generados a partir del corazón de la propia madre. Ahora, hija mía, para ser hija de mi querer, has sido generada en él has sido formada, y más que sangre, la luz, el amor de mi voluntad formándote, injertaban en ti sus modos, sus actitudes y su obrar, haciéndote abrazar a todos y a todo. Tan es verdad que como parto suyo, ahora te llama la recién nacida de mi voluntad, ahora pequeña hija suya. Ahora puede generar los hijos de mi querer solo quien ha sido generado en él. Por eso, tú serás la madre de la generación de sus hijos. Ahí está. Podemos decir que nuestra reina madre María es nuestra primera madre y Luisa nuestra segunda madre. ¿O cómo lo Desde el podemos? punto de vista espiritual, sí, Ujú. o sea, María vive nuestra vida, María nos tuvo en su seno, Ujú. o sea, en Jesús, o sea, nosotros estuvimos en Jesús y Jesús está en el seno de María. Dice que María nos alimentó, María nos nutrió, nos creció en ella, nos dio a luz. O sea que prácticamente María es nuestra madre más que madre biológica. La madre biológica, nuestra madre biológica nos engendra, pero nos engendra nada más la parte física, la parte animal. María, o sea, nos pone en su seno y nos alimenta, nos nutre, nos crece, nos enseña, nos da luz y nunca nos deja. Entonces, de alguna manera me está dando a luz en la parte espiritual, que es la principal. Ujú. Y eso es lo más importante de todo, ¿no? Ahora Luisa, ella vive nuestra vida también para darnos la posibilidad de poder adquirir el reino de la divina voluntad. Por lo tanto, también es como una segunda madre espiritual. Entonces tenemos ¿cuántas madres? 3 madres. Ujú. La Virgen, Luisa y nuestra madre biológica, ¿no? Ujú. Muy bien. Y yo, Jesús mío, ¿qué dices? No soy buena para ser hija. ¿Cómo puedo ser madre? Y Jesús, Sin embargo, de ti debe salir la generación de estos hijos. ¿Qué madre ha sufrido tanto? ¿Quién ha estado confinada dentro de una cama por más de 40 años por amor de formar su parto y dar a luz la generación de sus hijos? Nadie. ¿Qué madre, por cuán buena, ha sacrificado toda entera su existencia, hasta encerrar en ella los pensamientos, los latidos, las obras, para hacer que todo fuese reordenado en el propio parto, queriéndoles dar no una vez la vida, sino tantas veces por cuantos actos hace su propio Hijo? Nadie. Espérame, esto es un punto que es importante, sobre todo para todo aquel que está interesado en la reparación. Si nos fijamos en lo que está diciendo Jesús, es que Luisa tuvo que tomar sobre de ella, o sea, repetir ella todos los actos nuestros de toda nuestra vida para poder, o sea, ponerla como Dios la quería, y eso es reparar. O sea, está reparando la vida que nosotros destrozamos, que nosotros la deformamos, ¿no? Por lo tanto, todos nosotros deberíamos de entender que para reparar debemos hacer lo mismo.
O sea, debemos tomar a toda la humanidad en nosotros y hacer lo mismo que hizo Jesús, hacer lo mismo que hizo María y hacer lo mismo que hizo Luisa. ¿Qué hicieron? Rehacer a los actos de toda la humanidad y ponerlos en voluntad divina. ¿No sientes tú misma en ti las generaciones de estos hijos al seguir los pensamientos, las palabras, las obras, los pasos para reordenarlos todos en mi voluntad? ¿No sientes tú que quieres dar la vida a cada uno con tal de que conozcan mi querer y sean regenerados en él? Todo lo que tú haces en tu interior y sufres no es otra cosa que la formación y maduración de este parto todo de cielo. He aquí, ¿por qué te he dicho tantas veces que tu misión es grande? No hay quien pueda igualarla y se necesita suma atención. Después, sintiéndome oprimida porque me habían escrito que el reverendo padre Di Francia estaba haciendo imprimir las memorias de mi infancia y todo lo que sigue, en mi dolor decía mi amado Jesús: Amor mío, mira cómo me mezclan al hacer conocer lo que me has dicho sobre las virtudes, y sobre tu adorable voluntad ponen lo que se refiere a mí. A lo más, esto lo deberían hacer después de mi muerte, no ahora. Solo para mí era esta confusión y este sumo dolor. A los demás no. Ah, Jesús, dame la fuerza de que también en esto haga tu santa voluntad. Y Jesús, estrechándome entre sus brazos para darme fuerza, todo bondad me ha dicho. Hija Bueno, mía, esto es una actitud de Luisa que nos demuestra ese no querer aparecer, ese no ser protagonista. Porque en muchas ocasiones se pensó que Luisa quería aparecer como algo importante. Pero en realidad, o sea, estas expresiones y varias que hay durante toda la obra, pues nos muestran esa reticencia que tenía Luisa a aparecer ella, ¿no? Ella quería poner lo de Jesús, pero ella no quería salir. Si por ella hubiera sido, no hubiera aparecido por ningún lado. Hubiera puesto lo de Jesús y no aparecer ella para Si nada. por ello hubiera sido, hubiera quemado todo. Ay, Sí, hay una lectura, no sí, sé si se acuerdan. claro. Hay una lectura en que dice que quisiera tomar todos los escritos y quemarlos, ¿no? Y entonces Jesús llega y le dice: espérate, o sea, estás mal, ¿no? Pero era por eso, no era por duda o porque estuviera mal, sino era porque ella estaba inmersa en esto y ella no quería aparecer. hija mía, no te aflijas tanto. Tú debes saber que las demás santidades son pequeñas luces que se forman en el alma, y estas luces están sujetas a crecer, a decrecer y aún a apagarse. Por eso no es justo que mientras se vive en el tiempo, hasta en tanto que la luz no esté más sujeta a apagarse con el pasar a la otra vida, se publiquen. ¿Qué papel haría si se supiera luego que esta luz no existe más? En cambio, la santidad del vivir en mi querer no es luz, sino sol. Por lo tanto, no está sujeta a empobrecerse de luz ni a apagarse. ¿Quién puede tocar el sol? ¿Quién puede quitarle una sola gota de luz? Nadie. ¿Quién puede apagar un átomo de su calor? ¿Quién puede hacerlo descender, aunque sea 1 milímetro por debajo de su puesto, de la altura en la cual reina y domina toda la tierra? Nadie. Si no fuera el sol de mi fiat supremo, no habría permitido que lo publicaran. Es otra cosa que es interesante, es una diferencia entre la santidad humana y la santidad divina. La santidad humana está sujeta prácticamente a ese devenir de la voluntad humana, o sea, ahora quiere, ahora no quiere, ahora más, ahora menos. Y por eso Jesús, con toda razón, no permite que se sepa o que se publique todo lo que hace con el alma, porque existe la posibilidad de que esa criatura se pueda salir.
Y al final, o sea, su final, pues dará mucho que hablar en relación con todo lo que supuestamente era santidad. Es importante entenderlo que la santidad en la divina voluntad, cuando el alma realmente ya se entregó, ya no hay forma de que pueda salirse. Entonces lo que está diciendo es, como esta santidad es parte de mi propia vida y mi vida no cambia, si tú ya dijiste tu sí total, absoluto en mi voluntad, ya no te vas a salir. Entonces permito que lo publiquen aún en vida, ¿no? Sí. Más bien tengo prisa, porque el bien que puede hacer un sol no lo puede hacer una luz, porque el bien de la luz es demasiado limitado y no es ni un gran bien si se pone, ni un gran daño si no se hace surgir. En cambio, el bien del sol abraza todo, hace bien a todos, y no haciéndolo surgir cuanto antes es un gran daño, y es un gran bien hacerlo surgir aún un día antes. ¿Quién puede decir el gran bien que puede hacer una jornada llena de luz? Mucho más el sol de mi eterna voluntad. Así que por cuanto más se tarde, tantas jornadas de sol se les quitan a las criaturas, y tantas jornadas quitan al sol, reprimiendo sus rayos en nuestra patria celestial. Sin decirlo, aquí está mencionando la premura que él tiene porque todo esto salga a la luz. Está dando la razón del por qué él desea que esto se extienda por todos lados, ¿no? No haciéndolo surgir cuanto antes, o sea, cuanto antes, es un gran daño. Sí, dice que hasta un día perdido es mucho daño. Así es. Entonces, de alguna manera, entendemos el sufrimiento de Jesús, la pena de Jesús, porque no quisieron publicarlo. San Aníbal de María de Francia estaba empeñado en hacerlo, él sí, pero la orden de él, o sea, una vez que muere muy cercano a esto, que estaba Luisa escribiendo este libro, ellos, o sea, esa orden que se queda con todos los escritos, aprecian los escritos no por el contenido, sino porque era como lo que su padre fundador tenía en gran estima. Ahora estiman los escritos por la estima que tenía su padre fundador, pero no por el contenido. Por lo tanto, ya no toman la iniciativa de publicarlos. Y entonces Jesús se queja amargamente de ellos, ¿no? Sí. Así que bueno. Y también la gente que sigue ahorita queriendo esperar y esperar y esperar hasta tener pues una más seguridad, que yo creo que no hace falta. Bueno, es que ese es un punto. Hay personas, hay grupos que hasta que no la aceptación sea universal de los escritos, se adentrará o empezará a leer. Realmente están perdiendo un tiempo valiosísimo, ¿no? Y entender que en los primeros 19 volúmenes tienen el Nihil Obstat y el Imprimatur. El Nihil Obstat de un santo, San Aníbal, y el Imprimatur del arzobispo de aquel tiempo ahí en Trani, de la diócesis de Luisa, ¿no? Ahora ya hay muchos lugares en donde se les ha dado otra vez el Imprimatur y el Nihil Obstat a todos los libros, ya no nada más a unos. Que no lo ha hecho la Iglesia a nivel universal, no. Eso necesita, o sea, todavía un tiempo y que Luisa sea beatificada, si es que lo va a hacer. Pero yo creo que las grandes maravillas que esto tiene, las grandes gracias que esto tiene, pues las estamos perdiendo. Sí. Y sobre todo estamos haciendo que Jesús, que la divinidad, tenga que esperar más porque la criatura no se dispone. Qué tremendo que le pongamos obstáculo a las obras de Dios. Sí.
Y también es conveniente estarlo pidiendo el reino, que se extienda. Bueno, que se extienda el reino, exacto. Así es. Sí. Pero se pide, eso es otra cosa. Hay que pedir que se extienda, totalmente de acuerdo. Pero Jesús dice que para que extender su reino necesita un plano. Y ese plano son los actos hechos en la divina voluntad. Y vamos a decir, ¿y cómo se puede formar ese plano si no se leyera y no se tratara de vivir esto? Si no hubiera personas que conocen y que quieren vivirlo, entonces el reino de la divina voluntad se quedaría en una simple idea. Sí. O sea, no en una realidad, ¿no? Pero con todo el hablar de Jesús, Pero con todo el hablar de Jesús, mi opresión continuaba, y mi pobre mente era molestada por el pensamiento de que mi pobre e insignificante existencia, que merecía ser sepultada sin que nadie me pusiera atención y supieran que yo había estado sobre la tierra, debía estar bajo las miradas y en las manos de quién sabe cuántos. Dios mío, qué dolor. Pero mientras esto pensaba, mi amable Jesús se hacía ver en mi interior todo extendido, como si su santa humanidad hiciese de fundamento en mi pobre y pequeña alma. Y continuando su hablar ha agregado: hija mía, no te distraigas. ¿No ves que el fundamento del reino del eterno fiat en ti está formado por mis pasos, por mis obras, por mi corazón palpitante de amor, por el honor de mi voluntad, por mis suspiros ardientes y por las lágrimas encendidas de mis ojos? Toda mi vida está extendida en ti para formar el fundamento. Por lo tanto, no conviene que tu pequeño obrar sobre de este fundamento tan sólido y tan santo sea hecho con distracción, ni que tus giros en el supremo querer sean hechos sombríos. No, no, hija mía, no quiero esto de ti. No temas, quedarás sepultada en el sol de mi querer. ¿Quién más que él podrá eclipsarte de modo que ninguno te preste atención? El sol del fiat supremo tendrá tanto cuidado de la pequeña lucecita de tu alma, que circundada por sus rayos, el sol aparecerá y la lucecita la tendrá escondida en sí. Por eso quédate en paz si quieres contentar a tu Jesús. Abandona todo en mí, y yo pensaré en todo. Bueno, ¿qué es lo importante de esto que acaba de decir? Bueno, aparte de que todo es importante, pero el querer divino eclipsará a Luisa. O sea, en un momento dado, el querer divino es el punto máximo y lo que más nos va a llamar, no la vida de Luisa. Que eso es una de las cosas que son importantes, incluso la biografía de Luisa. O sea, se tiene que publicar, bueno, ya se publicó la biografía oficial de Luisa, pero pues no nos dice nada de ella, ¿no? Nada, nos dice la parte humana, dónde nació, quiénes fueron sus padres, qué hacía, la parte externa que se veía de Luisa, las cosas raras, extraordinarias que se veían en ella, en su humanidad, pero esa no es Luisa. Sí, esta es Luisa. Esta es Luisa, Claro. exactamente. Y Jesús se lo dice, hija mía, todo lo que escribes, todo lo que tú pones en el papel, no es otra cosa más que lo que yo ya hice en tu alma, en tu interior. Por lo tanto, la verdadera Luisa, la verdadera biografía de Luisa son los escritos. No es la narración o el recuerdo de lo que ella hizo, sino los escritos. Bueno, en fin. ¿Seguimos con la siguiente, doctor? Por favor. Muy bien. 2031. Noviembre 29, 1926. ¿Cómo la voluntad suprema de reina hace de sierva a la voluntad humana, porque no la hacen reinar? Continuando mi habitual abandono en la adorable voluntad, toda la creación se ha hecho presente, en la cual corría como luz y como vida primaria la suprema voluntad, dominante y triunfante, tanto en las cosas grandes como en las más pequeñas. ¡Qué encanto! ¡Qué orden! ¡Qué rara belleza! ¡Qué armonía entre ellas!
porque una es la voluntad que las domina, que corriendo en ellas las vincula de tal modo que una no puede estar sin la otra. Y mi dulce Jesús, interrumpiendo mi asombro, me ha dicho: Hija mía, mi voluntad quedó como vida obrante en cada cosa creada para que dominase libremente con su pleno triunfo. Así que tiene la vida obrante de la luz y del calor en el sol, la vida obrante de su inmensidad y de sus múltiples obras en el cielo, la vida obrante de su potencia, de su justicia en el mar, porque mi divina voluntad no es como la voluntad de las criaturas, que a pesar de que quieren, pero si no tienen manos, no pueden obrar, si no tienen pies, no pueden caminar, si son mudos o ciegos, no pueden ni hablar ni mirar. En cambio, mi voluntad hace todos los actos en un acto solo, mientras obra, camina, mientras es toda ojos para mirar, al mismo tiempo es toda voz para hablar, y con tal elocuencia que ningún otro la puede igualar. Ella habla en el ruido del trueno, en el estallido del rayo, en el silbido del viento, en las olas tumultuosas del mar, en el pajarillo que canta. En todas partes habla para hacer que todos oigan su voz, ahora fuerte, ahora dulce y ahora tronante. Voluntad mía, cómo eres admirable. ¿Quién puede decir, cómo tú que has amado a las criaturas? Mi misma humanidad, oh, cómo se queda atrás de ti. Yo quedo eclipsado en ti, y tú quedas en tu obrar que no tiene principio ni termina jamás. Estás siempre en tu puesto de dar vida a todas las cosas creadas, para llevar tu vida a las criaturas. Oh, si todos conocieran lo que ella hace por ellas, cuánto ama a todas, cómo su soplo vital da vida a todos, o cómo la amarían y todos estarían estrechados alrededor de mi eterno fiat para recibir la vida que les quiere dar. Pero sabes tú, hija mía, por qué mi supremo querer se dejó dominante y como vida en todas las cosas creadas y en cada una de ellas a hacer su oficio distinto, porque debía servir a sí mismo, a su misma voluntad que debía tener vida y dominio en la criatura, por la cual había creado todas las cosas. Ella hizo como un rey que queriendo formarse una habitación donde reinar y formar su morada, en ella forma tantas estancias, pone tantas luces, para hacer que no reine la oscuridad. Pone muchas fuentecitas de agua fresquísima, para recreación pone música, hace rodear su habitación con amenos jardines. En suma, pone todo lo que puede hacerlo feliz y que es digno de su realeza. Ahora, como rey debe tener sus siervos, sus ministros, sus soldados. Pero ¿qué sucede? Estos desconocen al rey, y en vez de dominar el rey, dominan los siervos, los ministros, los soldados. ¿Cuál no será el dolor de este rey al ver que sus obras no le sirven a él, sino que con injusticia sirven a sus siervos, y él mismo está obligado a hacer de siervo a sus siervos? Porque cuando un servicio, una obra sirve a sí misma, no se llama servidores. Ahora, mi voluntad debía servirse a sí misma en las criaturas, y por eso se quedó más que noble reina en todas las cosas creadas, para hacer que nada le faltara a su realeza de reina en la criatura. No podía haber ningún otro que pudiera servir dignamente a mi voluntad, sino solamente mi misma voluntad. Ni se habría adaptado a hacerse servir por los siervos, porque ninguno habría tenido sus modos nobles y divinos para servirla. Ahora escucha el gran dolor de mi suprema voluntad. Tú que eres su hija, es justo que sepas los dolores de tu madre, de tu reina y de aquella que es tu vida. Ella en la creación hace de sierva a los siervos, sirvió a la voluntad humana, porque la mía no reina en las criaturas. Como es duro servir a los siervos, y por tantos siglos.
En cuanto el alma se sustrae de la mía para hacer la suya, pone en servidumbre a mi voluntad en la creación. Por eso su dolor es grande, de reina a ser de sierva. No hay quien pueda endulzar un dolor tan amargo. Si ella continúa estando en la creación, a servir a los siervos es porque espera a sus hijos. Espera que sus obras sirvan a los hijos de su eterno fiat, que haciéndola reinar y dominar en sus almas, la harán servir a su nobleza. Oh, si sólo estos hijos le endulzaran un dolor tan prolongado y amargo, le enjugarán las lágrimas de tantos siglos de servidumbre, le restituirán los derechos de su realeza. Por eso, es tan necesario hacer conocer mi voluntad, lo que hace, lo que quiere, cómo ella es todo y contiene todos los bienes, y su continuo dolor porque no la hacen reinar. Pues sí, lo mismo que dijo al principio, ¿verdad? Que está Así es. esperando que reinar. Aquí hay muchas cosas que son importantes, ¿no? Empezamos, o sea, al principio. O sea, ¿qué es lo que nos dice Jesús en esto? ¿Cuál es el punto al que está llegando? Pues que la voluntad suprema de reina se hace sierva a la voluntad humana, o sea, está sirviendo en lugar de reinar en cada criatura, en lugar de reinar en la voluntad de las criaturas, está sirviendo de servidor. Sí, pero dice, por ejemplo, que su voluntad se quedó como vida obrante en cada cosa creada para servirse a sí misma en la criatura, no para servir a la criatura. O sea, eso creo que vale la pena tenerlo en mente. O sea, es la parte de ella. Y esto nos lleva a un punto que a veces no nos gusta oír, que Dios nos ama en virtud de lo que Él ha puesto de Él en nosotros. Entonces, es interesante entender que todo es porque quería servirse a sí misma, ¿no? Quería que cada criatura fuera su morada para servirse a sí mismo, ¿verdad? Así es. Con todo lo que Él quería tener ahí. Por eso dice, pero sabes tú, hija mía, ¿por qué mi supremo querer se dejó dominante y como vida en todas las cosas creadas y en cada una de ellas hacer su oficio distinto? Porque debía servir a sí mismo, a su misma voluntad, que debía tener vida y dominio en la criatura. O sea, la criatura es el punto central donde la divinidad viene a ser vida. Y esa vida tenía que ser servida, y esa es por lo que el querer divino se queda en todo lo creado para llevarle a la misma divinidad en la criatura todos los bienes que quería darle. Entonces, bueno, tenemos aquí ya una meta muy específica, que es el querer divino sirviéndose a sí mismo. Y nosotros éramos el medio con el cual el querer divino, la divinidad, quería ser vida para ser servida por todo lo que por lo que ella misma ha creado, ¿no? Y esto nos lleva a otra reflexión, o sea, quizá un poquito disparatada, esto ya es una idea mía y creo que la compartimos. Dios se manifiesta a sí mismo, se pone en la diestra para manifestarse, para poner lo que Él es, pero en el adextra necesita algo material para poder recibirlo y poder disfrutar de lo que Él mismo es. La belleza de Dios, o sea, esa belleza inmensa que Él tiene en su interior, la deposita en el exterior, o sea, en toda la creación. Pero ahora, si la creación y esa manifestación de la belleza divina está puesta en lo material, necesita algo material para disfrutarla. Yo diría, para conocerse a sí mismo. ¿Sí? Entonces, Dios viene a conocer todo lo que Él es puesto en la creación, pero a través de una creación que somos nosotros. Y nos quiere compartir todo lo grande, todo lo maravilloso que es Él. Eso a mí me parece
Sí, excelente, Sí. ¿no? sí, porque de alguna forma podría parecer como por conveniencia de él, como que nos usa, pero no es conveniencia, es ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. Corresponde. Como, Correspondencia, porque lo mismo que él recibe es lo que recibimos nosotros. así es. Mm, O sea, ahora sí, nos ama Sí, tanto el papel nuestro con él, Ujú. mm, que nos comparte todo lo que él es y todo lo que él recibe por estar en nosotros. sí. O sea, es increíble, Sí. ¿no? mm, Bueno, Ahora, después de esto, mi mente ha quedado tan compenetrada por el dolor de la suprema voluntad que continuando a estar delante a mi mente toda la creación, con sumo dolor mío, veía a esta noble reina velada en cada una de las cosas criadas, que servía a todas las criaturas. Hacía de sirva en el sol, sirviéndolas con darles la luz y el calor. Hacía de sirva en el agua, con llevarla hasta los labios para quitarles la sed. Hacía de sierva en el mar, para llevar los peces. Hacía de sierva en la tierra, con darle los frutos, alimentos de todo tipo, flores y tantas otras cosas. En suma, en todas las cosas estaba velada con tristeza, porque no era decoroso para ella servir a las criaturas. Más bien era inconveniente para su nobleza de reina hacer de sierva a criaturas ingratas y perversas que se servían de su servicio sin ni siquiera mirarla, sin decirle un gracias, ni retribuirla con alguna paga como se acostumbra a hacer con los siervos. ¿Quién puede decir lo que yo comprendía sobre este dolor tan prolongado e intenso del eterno fiat? Pero mientras nadaba en este dolor, mi adorado Jesús ha salido de dentro de mi interior, y estrechándome así, todo ternura me ha dicho: qué tremendo, perdón, qué tremendo que el rey tenga que servir al siervo, sí, que la reina tenga que servir a la servidumbre. Y no por otra cosa, sino por la ingratitud de la servidumbre y que la servidumbre la pone a servir, no obligándola. Eso es algo que es tremendo, sino que la reina, que es ella, o sea, respeta la libertad de la criatura, pero la respeta por amor. ujú, La respeta porque quiere darse, porque quiere convertirla, porque quiere que acepte todo lo que ella es y gracias a ese amor que nos tiene, acepta ser sierva nuestra. Y nos sigue dando todo con tal de que algún día lleguemos a reconocer quién es, a aceptarla y traerla con nosotros. Digo, en verdad es tremendo, ¿no? Sí, Sí, es como, como meter a un hijo al colegio y que repruebe y repruebe y repruebe y seguirlo llevando al primer año y al primer año y al Así es. primer año sí. y eternamente hasta que logre pasar ese año O no lo pase. o no lo pase. Así Exacto. es. Y que los padres están poniendo todo el esfuerzo ahí, ¿no? Sí. Ujú. Hija mía, así como es muy doloroso y humillante para mi suprema voluntad hacer de sierva a las criaturas que no la hacen reinar en ellas, tanto más se sentirá glorificada y feliz en quien la hará reinar. Mírala en ti como es feliz de servirte. Ella reina en ti mientras escribes y se siente honrada, feliz de servirte al guiar tu mano mientras escribes, a fin de que escribas las palabras en el papel para hacerse conocer. Ella pone a servicio en tu mente su santidad para suministrarte las ideas, las palabras, los ejemplos más tiernos que se refieren a mi supremo querer, a fin de que se haga camino en medio de las criaturas para formar su reino. Ella sirve a tu vista para hacerte mirar lo que escribes, a tu boca para ponerte las palabras, a tu corazón para hacerlo palpitar de su mismo querer. ¿Qué diferencia? Ella es feliz de servirte porque se sirve a sí misma. Sirve para formar su vida, sirve a su conocimiento, a su santidad, sirve para formar su reino. Mi querer reina en ti mientras rezas
y te sirve con darte el vuelo en sí mismo para hacerte hacer sus actos y hacerte tomar posesión de sus bienes. Este modo de servir de mi querer es glorioso, es triunfante, es dominante, y sufriría solo si el alma no se hiciera servir toda y en todo por él. Bueno, yo nada más quiero reafirmar un poquito lo que acabo de decir, porque eso genera un poco de violencia interior, ¿no? Que Dios no nos ama, sino en virtud de lo que Él ha puesto de Él en nosotros. En el libro 14, en la lectura 60, dice, en cambio, esas almas habrían sido vida en mi misma vida, inseparables de mí. Por eso te amo tanto. Es a mi mismo querer que amo en ti. O sea, es muy contundente, ¿no? Sí. Y aquí lo dice, ¿verdad? Ella es feliz de servirte porque se sirve a sí misma, ¿no? Al servirle a la criatura se está sirviendo a ella misma. Así es. En el mismo libro, bueno, no, aquí no tengo el libro, es en la fecha mayo 6 de 1934, dice, en virtud de esto nosotros amábamos a la criatura hasta la locura, porque tenía de lo nuestro. Nosotros nos amábamos a nosotros mismos en ella y por eso nuestro amor era perfecto, pleno e incesante. Gracias, Elvi. Gracias, doctor. Gracias, Alejandro. Gracias, doctor. Y gracias, amigos, por haber estado con nosotros. Claro que sí. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Paris. Hasta luego, amigos.